Programa hoy que tuvimos, nos falta de todas maneras una entrevista. Nos falta también el sorteo de Nutrión Vita, ¿puede ser? Eso después. Mañana, gente, quédense en la radio de las madres. No sé si estamos ya en comunicación con nuestra próxima entrevista, bueno, ahora en un ratito, pero ya les anticipo que tiene que ver, porque hablamos justamente de encontrar una estructura, hablamos de encontrar un factor que nos ayude a tener una cosmovisión nacional de todo lo que está pasando. Bueno, no solamente se trata de la política nacional, también, como decía el general Perón, de la política internacional, que en rigor de verdad sería la verdadera política. Así que estamos ahora en comunicación con Pedro Guaseisco. Él es Guaseisco. Bueno, ahora le voy a decir que me ayude a pronunciarlo, o si lo estoy pronunciando bien, titular de la Federación de Trabajadores de la Energía, la Industria y Servicios y Afines, FETIA, integrante, sindicato gremio integrante de la CTA de los Trabajadores. Hola Pedro, ¿cómo estás? Mil disculpas por la pronunciación defectuosa de tu apellido. No, ningún problema. Buen día, ¿qué tal? Guasiesco. Está Guasesco. bastante bien. Ahí Sí, está, sí. bueno. Bueno, Pedro, además en tu carácter de dirigente gremial, pero para que la audiencia sepa, Estados Unidos confirmó que va a aplicar un arancel al acero y al aluminio, que obviamente afectaría a la industria nacional. Si nos podés contar, ilustrar o graficar esta situación en que nos afecta. Sí, afecta de una manera drástica porque la Argentina exporta en aluminio y en acero casi 680 millones de dólares al año. Bueno, eso fue la última en el 2024. Y esto pone en riesgo el empleo en el sector de aluminio, como 3.000 y pico de personas, más en el sector del acero hay otras, también una cantidad, obviamente afectado por otra situación de la caída del mercado interno, pero termina siendo un universo de 18.000 trabajadores. Y esta medida que Estados Unidos pone, bueno, nos perjudica y obviamente el grado de dependencia del gobierno nacional nuestro, el de Milei, hace dudar mucho de la eficacia de que esa relación de amistad nos venga para que nosotros podamos mantener el nivel de empleo y el nivel de las exportaciones, ¿no? Entonces esto es muy preocupante. Y qué importante, digo, que lo señales, porque muchas veces el empresariado nacional olvida que sus intereses están atados a la suerte del mercado interno, de la producción nacional, de la no destrucción, de la matriz productiva, y con un gobierno de las características como las actuales, que apuesta a un capital financiero que no genera puestos de trabajo, esto es muy Claro. trascendente y bueno, no, vivimos también un momento de ajuste por empleo, por precarización, por ingreso, y la cantidad de puestos de trabajo que estarían afectados es muy grande. Son ¿Qué opinión te merece? Y la parte todos los indicadores son negativos. Por ejemplo, en el sector automotriz han caído los patentamientos de una manera abrupta con respecto a febrero contra enero, y contra febrero del año pasado casi un 50%. Y esto se ve en todos los sectores. O sea, Claro. esto es una cosa que es una situación que es recurrente, que lleva a destrucción de parte del aparato productivo, a pérdida de empleo de calidad, con buenos salarios, y obviamente trae un perjuicio a la economía enorme, y que es muy difícil después revertirlo. Se tardan años o Ujú. es casi imposible hacerlo, porque una vez que se pierde algún sector específico, como plantas químicas que han venido cerrando durante todo este año, que por ahí tienen 70, 80 personas, pero producen algún aromático que es específico y que, bueno, no se hace en otro lado, o que en una sola planta. Una vez que cierra la planta, bueno, eso termina siendo, el día que se necesita, termina siendo una importación. Entonces, esto no se ve desde la cuestión de, hablando ligeramente de la macroeconomía y hablando de libertades falsas. Si no se protege la industria, que obviamente no quiere decir que no sea competitiva, si no se protege el empleo, que obviamente tampoco quiere decir que no tiene que tener la productividad adecuada para sostener una economía, pero Sí, la sí. prioridad de un gobierno nacional debe ser proteger el trabajo argentino y la industria argentina. Bueno, que sin ir más lejos con estas medidas que, si no estoy mal informada, Estados Unidos viene implementando desde el año 2018, fundados en una suerte de defensa nacional y demás, Claro. nos afectan porque en el mundo reina, digamos, o por lo menos en las potencias, con toda esta disputa geopolítica entre Estados Unidos, China y demás, impera un proteccionismo económico muy importante, que en rigor de verdad es lo que Sí, decís vos. hay un cambio, un giro obviamente la élite de Estados Unidos, en este caso liderado en este proceso por Trump, necesita
tener gesto hacia su situación interna, de ver cómo mantiene el nivel de empleo, entonces quiere protegerse de la competitividad que tiene China, tanto en precio como en calidad o en cantidad, y obviamente eso también nos termina perjudicando a nosotros, porque cuando se toman medidas es muy difícil que un país pueda tomar medidas y decir, no, porque de este país no entra y lo demás sí, entonces son medidas que terminan siendo generales y que afectan a todo el mundo, entonces obviamente no entender esto por parte del gobierno de Milei, que no es solamente el tema de cerrar la caja, hacer ajustes, reducir el Estado, sino que también es sumamente importante y central que un país como la Argentina, con 50 millones de habitantes, tenga una industria desarrollada y competitiva. Y eso no se hace con medidas así a la ligera que nos terminan dejando en una situación de desprotección total, ¿no? Y no se hace tampoco en poco tiempo, ¿no? Sino que tiene que trazarse políticas económicas o proteccionistas, tiene que haber cierto consenso en el estándar mínimo, ¿no? Porque, qué sé yo... Tiene que haber políticas de largo plazo en un Claro. determinado sector. También es cierto que los empresarios tienen que aprender justamente a aprovechar los momentos donde tienen el apalancamiento del Estado y cierta protección para mejorar con inversiones su competitividad y en función de eso. Pero bueno, estos sectores, la verdad que son competitivos. O sea, hay muchos sectores en la Argentina que son competitivos a nivel internacional y el gobierno tiene la obligación de respaldar, fundamentalmente pensando en el empleo, ¿no? O sea, pensando en el trabajo industrial, que no es lo mismo que ser empleado, con todo el respeto, ¿no? Pero ser Sí, sí. empleado como es de una Uber o una .com, que bueno, el trabajo productivo industrial en el sector de la siderurgia, en el sector de aluminio, en el sector de la minería, en el sector de la química o automotriz, genera empleo de calidad, ¿no? Es importantísimo lo que decís por dos cosas, se me ocurre, tal vez me aparece el vicio de abogada laboralista, pero digo, muchas veces se habla del estándar de los derechos laborales como causa de la destrucción de la industria, bueno, con tantos derechos entonces las pymes cierran, cuando en realidad lo que hace cerrar a las pymes, no sé, son una o pequeña, mediana empresa o grande empresa, ¿no? Es la estructura de costos dolarizada, un consumo interno que decae, ¿no? Claro. Que los derechos laborales no hacen a la aventura o desventura de la política económica de un país, sino justamente esto, ¿no? Una política económica Sí, a gran sí. escala con empleo industrial. Exactamente, y con una política también de las organizaciones sindicales claramente defendiendo el desarrollo industrial y la ciencia y tecnología, y también discutiendo con los empresarios, porque a veces los empresarios solamente lo único que quieren es ajuste en el convenio colectivo o tener mano de obra barata con precios subvencionados en el tema de la energía o en algún tipo de otro instrumento para que justificar una situación que tiene que ser transitoria, ¿no? Porque nosotros, la Argentina tiene que ser un país de salario alto, cosa que tenga un mercado fuerte, Ujú. sólido, consistente, y después tiene que tener un aparato productivo eficiente, con alta productividad y trabajadores bien pagos que también, de alguna manera generan esa situación que produce algo virtuoso en la economía, ¿no? Tenemos que salir de esa cuestión de que, bueno, vienen gobiernos de derechas, y en este caso gobierno que, bueno, no se sabe bien qué defienden en Claro. cuanto a no, peor que, digo, de derecha, bueno, por ahí pues son por ahí una posición conservadora o que tiene una mirada en contra de los derechos de los trabajadores, pero esto es mucho más grave, o sea, no tiene un proyecto nacional, o sea, no está preocupado por qué pasa con la industria. Y Pedro, si fuera lo contrario, bueno, que lo manifiesten con cuestiones prácticas, ¿no? Que vayan a defender el empleo nuestro, ¿no? sí, Pedro, y me parece importante lo que estás instalando, ¿no? Digamos, debate o la discusión que se da en el marco del mundo del trabajo sobre empleos, no por infravalorar los empleos que tienen que ver con los servicios, pero sino por la precarización de figuras que encubren relaciones de trabajo o con empleos que tienen que ver más con una economía tercerizada y sin valor agregado, ¿no? Creo que desde ese lugar es para destacar porque más allá de que cambió obviamente el mundo del trabajo, lo que cambió es la concentración del capital, que está cada vez más desterritorializado y que genera la ilusión de que existen cada vez más emprendeduristas, ¿no? A mí me parece que volver ese discurso no cerrado, sino industrialista y que está atado a la suerte económica de un país, es
es central y fundamental para no fragmentar, ¿no? El discurso de la economía y del mundo del trabajo. Pues sí, eso exactamente, eso es así, o sea, realmente se necesita toda una serie de planificación para nuestro desarrollo industrial, pero bueno, estamos viviendo en este momento que el país se entrega a Inbata, en este momento que la cuestión de defensa es una situación compleja. La empresa que Metal Mecánica, que está en Mendoza, que estaba bajo el mando del Estado, se le entrega a una empresa internacional, y bueno, se descuida el desarrollo en sectores críticos en nuestro sistema industrial y tecnológico, ¿no? Entonces, eso lo único que nos lleva es atrás, o sea, No es otra un tema que cosa. sí o sí hay que revertirlo, ¿no? Así es. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación y acá te mandamos un fuerte abrazo. Gracias igualmente, un abrazo a todos. Vamos a una tanda, entonces.